Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos en Experiencia Contable, un día más tocando tópicos de contabilidad tanto pública como privada y que vamos a desarrollar el día de hoy a nivel de general de contabilidad. Para este tema, es un tema tal vez que hace mucho tiempo traímos a la luz y que estuvo con nosotros también nuestro invitado, que es don Errol Solís, y vamos a tocar relacionado con lo que es la SUGEF. Hace poco, en el mes de julio, nos dijeron que era el último para podernos inscribir si manejábamos fondos de terceros. Entonces, ese es el tema que vamos a ir desarrollando. Tal vez por la llegada del IVA, tal vez por la ley 9635, este tema no se ha desarrollado de la mejor manera que quisiéramos llevar a nivel de nuestras contabilidades o nuestras dudas que tenemos como CPIs, pero es un tema que sí está sobre la mesa y tal vez muchos contadores también se han dado cuenta que les han enviado un mensaje de diferentes bancos estatales y privados donde los están obligando a inscribirse ante la SUGEF. No es como una consulta, sino si usted tiene la obligación, inscríbase, sino que lo están haciendo como tipo obligación. Entonces queremos aclarar esta y muchas dudas relacionado con lo que es el tema de la inscripción ante la SUGEF. Entonces, para desarrollarlo tenemos a nuestro invitado, don Errol Solís, como lo decía al principio del programa, que es el que va a ir tocando cada uno de los puntos o artículos que van relacionados si tenemos los contadores públicos y privados la obligación de inscribirnos ante la SUGEF. Don Errol, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Ivette, por la invitación y por esta segunda oportunidad que tenemos de tener ese acercamiento con profesionales del área y poder ayudarles en todos estos temas y aclarar un poco sobre la aplicación, en este caso, de la ley sobre estupefacientes. Muchísimas gracias, don Eterly. Bienvenido. Gracias. El Colegio de Abogados había sacado una exposición sobre la obligación, porque también les afecta a ellos, pero ellos habían aclarado un segmento, haciendo una interpretación de la obligación, porque también existió en algún momento, y aún existe en el caso de los contadores, una interpretación o muy estricta de parte de los bancos también sobre esta obligatoriedad y exigen a los contadores hacer como una declaración de no obligación sobre este tema. Pero es un tema que es importante, es un tema que aún no está claro para muchos, a pesar de que ya tiene su ratito, un poco más que el IVA.
sobre el tapete. Entonces, muchas personas han hecho varias consultas sobre este tema y agradecemos que esté presente don Errol para ayudarnos a compartir la experiencia suya, su conocimiento y asimismo aclarar estas dudas a los contadores privados, contadores públicos y también en cierta medida a la parte legal. Don Errol, recuerdo que hace como 6 o 5 meses que se empezó a desarrollar mucho este tema de la SUGEF, y preguntas que habían entre contadores tanto públicos como privados es que hasta dónde se iba a exponer la información de los contadores al inscribirse ante la SUGEF, y si iba a ser pública la información, si digamos si la administración tributaria, digámoslo así, podía cruzar que yo estaba manejando fondos de terceros y qué empresas se podía manejar, o esta información era nada más como de requerimiento o de tramitología ante esta inscripción. Bueno, tal vez para ir abarcando algunos temas, recordemos algunos antecedentes de toda esta normativa. Hay una ley que es la ley 7786, que es referente a estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas. Esta ley ya tiene sus años, pero ha sufrido 9 reformas. Esta ley que ha incorporado en esas 9 reformas pues algunos lineamientos a nivel internacional sobre el tema específico. La última fue realizada en el año 2017. Esto junto con otros temas que están en el tapete en la Asamblea Legislativa, como la ley de extinción de dominio, que todavía está en trámite, ¿verdad? Y también es conexa a el registro de accionistas en el Banco Central. Esto es un grupo de normas que se han venido ajustando principalmente dentro del ámbito del acceso de Costa Rica a la OCDE, que es precisamente para cumplir con algunos temas, y en este caso es principalmente lo que es legitimación de capitales y actividades conexas. En esta última reforma del 2017 se crearon 2 artículos nuevos, aparte de otros. El artículo 15 y se modificó y se creó el artículo 15 bis. Y otros artículos más adicionales. En esos 2 es que contempla, digamos, se extiende la obligación de algunos sujetos físicos o jurídicos de un tema de incorporarse a un proceso de revisión por parte de las autoridades. Aparte de eso, la ley este segmento fue normado por la SUGEF en el acuerdo 1118, ¿verdad?, del 2018. Entonces la ley se modificó en el 2017, en el 2018 se emitió ese acuerdo, y también hay una circular externa de la SUGEF, la 3559 de 2018, que también amplía sobre el tema y establece las fechas en donde los sujetos, que establece el 15 y el 15 bis, debían de incorporarse. Para el caso de los abogados y el CPA, la fecha que en esa circular se había manejado es a febrero de 2019. Eso quiere decir que ya estamos a varios meses en los cuales esa fecha expiró. Eso quiere decir que las autoridades a esas alturas podrían estar llamando a cuentas a algunos abogados o contadores públicos que, existiendo la obligatoriedad, y más adelante vamos a ver quiénes son los que están obligados, debieron haberse registrado y no lo hicieron. Hay una parte de la ley que decía que empezaba en julio. ¿O fue que leí mal yo creo que era un artículo del Financiero? Digamos, como que hablaba de febrero y hablaba de julio. En julio terminaba todos los procesos, o sea, hubo desde enero a julio, hay una tabla en donde se iban incorporando diferentes sujetos obligados. Y todos los sujetos obligados debían estar incorporados a más tardar en junio, ¿verdad? Tal vez es donde se habla del mes de junio. Sí, porque no se ve la tablita, sino lo que ellos hablan es que empezaba en febrero y terminaba el 30 de junio. Con todos los sujetos, ¿verdad? Ajá. Pero específicamente el CPA debió haberse incorporado, de acuerdo a esa circular, en febrero de 2019, ¿verdad? Entonces ya tenemos varios meses en donde se debieron haberse incorporado. ¿Y por qué las entidades bancarias hasta ahora
es que están enviando los avisos, digámoslo así? Bueno, la ley también asigna a las superintendencias, ¿verdad? En su artículo 14, la obligatoriedad de verificar ese tema. Evidentemente las superintendencias, los entes regulados están adscritos a las superintendencias, ¿verdad? Y parte, digamos, de la supervisión que hacen las superintendencias es precisamente obligar a los bancos, en este caso, a el cumplimiento de la normativa. También los bancos tienen reglas internas que también los sujetos que tienen sus cuentas como tal tienen que cumplir. Entonces hay movimientos que no son normales que también pueden ser llamados a cuenta, y de ahí probablemente ha surgido la inquietud si ha cumplido o no con esa normativa de registro, ¿verdad? De todas formas, siempre los bancos, ante movimientos que no han sido justificados, hay que presentar una justificación, porque son montos anormales, altos, de movimientos no registrados o no reportados o no justificados, y piden una justificación. Puede ser que de ahí se viene en que si es abogado o contador, le preguntan y está registrado o no está registrado. Pero efectivamente el banco, al fin y al cabo, es también uno de los sujetos obligados a dar cumplimiento a estos registros, y que de una u otra forma se va a cumplir. También es importante indicar que la ley, en su artículo 4, la 7786, establece algunos temas de referencia. Y dice que todas las personas deben colaborar con la prevención y represión de los delitos y consumo ilícito de drogas. Y en otra parte dice, asimismo, de los delitos relacionados con la legitimación de capitales y las acciones que pueden servir para financiar actividades u organizaciones terroristas. Esta ley hay que entenderla desde ese punto de vista, y por eso es que son llamados algunos sujetos. El contador y el abogado, por su naturaleza, son sujetos de confianza, en donde muchos clientes le confían como tal, por su investidura, algunos encargos como tal. Eso se llaman encargos de confianza, ya sea pagar, manejar sus dineros, comprar propiedades, ¿verdad? Gestionar préstamos, gestionar créditos. Entonces, por la posición que tiene el contador y el abogado, son sujetos que normalmente tienen estos encargos como tal, y por eso es que la ley hace un llamado a estos dos profesiones para que colaboren con el tema de prevención de legitimación de capitales. Vamos a ver más adelante que no solamente es registrarse, hay obligaciones que tiene el contador y el abogado en sí misma, de un tema de control interno, y también está obligado a otros elementos de denuncia si sus clientes muestran movimientos que no son justificados y que pueden tener un tema de financiar actividades terroristas o tema de legitimación de capitales. Entonces, por eso el artículo es muy importante, porque es un tema de colaboración de toda la ciudadanía para estos efectos de prevenir estos delitos como tal. Dentro la palabra colaboración, ¿qué pasa si yo como contador público o privado o abogado no colaboro al inscribirme ante la SUGEF? Hay sanciones que están tipificadas en la misma ley, y vamos a ver más al final de esta exposición cuáles son esas sanciones. Ok, entonces sí hay sanción. Sí, claro, sí hay sanciones. Ok. Después, en el punto de, usted nos decía que a partir de febrero empezábamos nosotros a inscribirse hasta terminar en el mes de junio, que venían los obligados que tenían que ir mes a mes. Correcto. Considero que este tema se dejó como de lado al ser sustituido por la parte fiscal y la llegada del IVA. Hay un gran porcentaje de obligados, supongo, que no se han inscrito ante la SUGEF todavía, ya sea por desconocimiento, digámoslo así, que no es excusa, ¿verdad? O también porque lo dejó para última hora. Va a llegar algo que, aparte de las sanciones, a mí como contador me pueden empezar a cerrar cuentas bancarias, voy a recibir notificaciones de la SUGEF. Digamos, hay temas importantes. Recordemos que hay un tema de comiso y comiso que se puede ejecutar, en esta misma ley lo autoriza, sobre sumas que yo maneje en mi cuenta corriente, cuenta de ahorros o movimientos bancarios que tienen de dudosa procedencia, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí de pérdida de recursos. Sin entrar en polémica, el año pasado un ex candidato presidencial recibió
una incautación de dineros que no eran de él, o sí eran de él, pero fueron incautados por un tema ahí de origen, ¿verdad? Y así perfectamente le puede pasar a cualquier contador público que maneja sumas de dinero importantes de sus clientes. Pueden tener digamos, un decomiso inicial, ¿verdad? De esos fondos y luego de ser entrados en el patrimonio de la institución beneficiaria por esos comisos. Entonces hay una posibilidad de pérdida de dinero de los recursos de sus cuentas por un tema de no haberse registrado. Y también, aún haberse registrado, si tienen movimientos dudosos, pueden congelarse las cuentas mientras se averigua cuál es el origen y se justifica cuáles son los movimientos que se tuvo por parte del contador en esas cuentas corrientes. ¿Qué hay tan cierto aún aquella cifra que salía de $400,000 en un periodo depositados o movilizados? Digamos, la norma tiene dos artículos, el artículo 15 y el artículo 15 bis. El artículo 15 está dirigido a cualquier persona, sea abogado, no sea abogado, sea contador, no sea contador, si maneja en sus cuentas transferencias y depósitos de más de $400,000 en un año, ¿verdad? Para comprar propiedades. O sea, entonces hay dos criterios. El criterio de los 400,000 es para público en general, para todo el mundo. El 15 bis no habla de 400,000, sino habla de la función que hace el contador y el abogado, independientemente de los montos, ¿verdad? Eso sí hay que aclararlo o separarlo, porque alguien diría, es que yo no tengo más de $400,000 y por tanto no me aplica el 15 bis. No le aplica el 15, ¿verdad? Pero sí le aplica el 15 bis por ser contador y abogado y tener algunas acciones que ahorita vamos a ver cuáles son las acciones que tienen que hacer para estar registrados independientemente de los volúmenes que manejen. En el caso, nos dice Rocío Barrantes, yo llamé directamente a la SUGEF y me indicaron que si el banco no me había requerido la inscripción, no debería hacerlo. Digamos, eso no está contemplado en la normativa. La obligación es del contador y el abogado por sí mismo. Si el banco no lo ha requerido, es un tema de que o no cumple con los criterios o es un tema de control interno del mismo banco que no lo ha llamado a cuentas, ¿verdad? Pero aquí el tema del obligado principal es el sujeto que realiza esas transacciones como tal, es el obligado. Que no lo haya llamado, que sí lo haya llamado, que ya le ha preguntado, pues son eventualidades y es parte de la gestión que hace el banco de conozca a su cliente, ¿verdad? De ese proceso que también vamos a ver que son responsabilidades del contador y el abogado que están en estas actividades. Entonces el tema de que lo haya llamado o no lo haya llamado no lo excluye y que aunque no lo haya llamado, si cumple con los criterios, sí está obligado a registrarse como tal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo una cuenta corriente muestra movimientos, pero no su origen ni su justificación, pero puede ser que esté haciendo actos que establece la normativa que sí deberían estar registrados como tal. Y esos mensajes que están mandando los bancos puede ser que lo están mandando, digamos, como un correo para todos sus clientes que tienen cuentas bancarias dentro de las instituciones, porque tendría que haberse fijado, digamos, cuáles eran contadores, cuáles eran abogados para mandarles el correo. Yo siento que lo está haciendo como de una forma masiva. Digamos, recordemos que los bancos como tal tienen una figura que es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene precisamente esa obligación de ver transacciones que tienen alguna situación particular y llamar a cuentas a los clientes. Probablemente sea que algunos de los oficiales de cumplimiento están ejerciendo más efectivamente su labor y están haciendo esos envíos masivos para efectos de cumplir con su labor que se le ha asignado por ley. Exactamente, porque sí, digamos, y están llegando al punto de cerrar cuentas. Porque ya a unos contadores me contaron que le cerraron las cuentas, o es casualidad que le cerraron las cuentas, pero no necesariamente fue, digamos, por ese mensaje que mandaron. El cerrar cuentas, el banco tiene muchas posibilidades para cerrar cuentas. Una de ellas es que tenga movimientos en la cuenta que no sean justificados, ¿verdad? Independientemente que sea que esté registrado o no, ha habido casos en donde hay clientes que por no justificar su origen, proceden a hacer el cierre de las cuentas y a notificar a su jefe sobre esa situación, ¿verdad? El tema que esté registrado o que no esté registrado
pareciera que no es tanto el tema de cerrar cuentas, sino más bien por los movimientos que ha tenido y que no tiene una justificación frente al banco, ¿verdad? Entonces el oficial de cumplimiento ante esa situación que no le justifica cuáles son los movimientos y ante un tema de riesgo por esta ley de lavado o de legitimación de capitales o financiamiento del terrorismo, podría tomar esa decisión porque eso está contemplado en el contrato que usted suscribe con el banco, en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorros. Ahí dice que el banco perfectamente puede cerrarle si hay un cumplimiento de estos. Entonces, no podría decirte si efectivamente han cerrado por no haberse registrado en la SUGEF, pero probablemente no sea solamente ese el caso si lo han hecho, sino aunado a que ha tenido movimientos que son sospechosos y que no justificó el titular de la cuenta ante el banco. Exacto. ¿Hay alguna cifra ideal para decir que es un movimiento sospechoso? Digamos, lo que habla la ley es que durante un año esté haciendo transferencias y movimientos como tal. Evidentemente está el parámetro de los $400,000, que es para el inciso 15, ¿verdad? O el artículo 15. No hay un parámetro específico, pero lo que sí se detiene es que cualquier movimiento que yo tenga dentro de la cuenta que no sea para lo que yo la cree, es un movimiento sospechoso. Recordemos que cuando uno abre una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, el banco le pregunta para qué la va a usar, cuáles son los movimientos típicos de esa cuenta. El promedio. El promedio. Y le dicen, bueno, si el promedio es muy alto, le piden que haga una proyección de sus movimientos bancarios, o también que presente una certificación de un contador público del origen de sus fondos, ¿verdad? Entonces el banco, cuando la aperturó, tiene un perfil, ¿verdad? Ese perfil, cuando empieza a sobrepasarse, empieza a generar alertas al oficial de cumplimiento, y eso es lo que son llamados a preguntar por qué es ese origen, ¿verdad? Principalmente cuando hay venta de casas y depositan el dinero en las cuentas, o compra de carros de un cliente que deposita en él los dineros y compra días después el carro. Entonces hay movimientos que no son típicos de la cuenta, y cuando se abren preguntan cuál es el movimiento típico. Eso es lo que compara el banco con los movimientos reales, y es donde surgen las alertas cuando hay una diferencia muy importante en esos movimientos. Dentro de esta ley, la 7786 habla sobre las entidades sin fin de lucro y sí, habla sobre los ingresos recibidos sobre países que tengan cuestionamientos. ¿Hasta qué punto, digamos, hemos estado hablando de contadores públicos, privados, de abogados, pero qué juego hacen este tipo de instituciones dentro de esta ley? Por eso es muy importante, cuando yo hablé del artículo 4, cuáles eran los objetivos de la ley, y uno de ellos es colaborar con las autoridades para la prevención de estos delitos. Las asociaciones religiosas, las asociaciones de fines benéficos, ¿verdad?, tienden a ser un foco importante para lavar dinero, ¿verdad?, o para eventualmente financiar ciertas actividades ilícitas, ¿verdad? Básicamente, a veces el lavado consiste en que yo le dono 100 millones a una organización, pero esa organización me compra a mí los servicios como tal. Entonces hay una legitimación de capitales a través de ese movimiento, ¿verdad? Y lo puedo justificar a nivel internacional de que no, son ingresos de esa asociación que me contrató para desarrollar tal proyecto, pero a la vez esa plata proviene de otra fuente de mi misma persona, y que no es legal, ¿verdad? Entonces, por eso es que las asociaciones sin fines de lucros, al recibir donaciones en esas condiciones, pues tienen que reportar quiénes son los donantes como tal, ¿verdad? Pero tienen que escribir en la SUGEF. Sí, hay una obligación en algunos casos de justificar esos ingresos y estar registrados. Y en el caso, digamos, de las entidades sin fin de lucro, ¿quiénes se inscriben? ¿Los de la junta directiva o el que esté manejando el banco? Digamos, se puede registrar ya sea las personas físicas o la jurídica. Eso depende del titular de la cuenta corriente, ¿verdad?, y el que va a manejar la cuenta. Evidentemente, en este caso, los representantes tienen que hacer una declaración, ¿verdad?, conjunta con la asociación en tema de cumplimiento de no estar vinculados, y hay unas directrices ahí, a ilícitos o listas a nivel internacional sobre sujetos perseguidos. Pero digamos, serían las asociaciones o fundaciones que reciben fondos del exterior. Pero no todos los países, ¿o sí?
La normativa no habla sobre qué tipo de país, sino simplemente que reciba fondos. Cualquier país. Sí. Entonces estamos hablando que son todas las instituciones sin fin de lucro. Sí, es interesante. Que reciban fondos, ¿verdad? Sí, porque digamos, la mayoría, las que vienen con organizaciones internacionales, obviamente van a recibir donaciones del exterior. Sí, pero hablándolo así puntual, hablemos de los misioneros que vienen de Europa, Norteamérica, Suramérica, a Costa Rica. Ellos van a estar recibiendo siempre fondos mensuales del exterior, algunos para manutención y otros para programas especiales, incluso compra de terrenos, apoyo a construcción de edificios, cosas como esas. Entonces la pregunta va en dirección ¿estas personas debieran estar inscritas ante la SUGEP como personas independientes? Y si existiera una organización jurídica como persona jurídica. Digamos, el inciso D del artículo 15 dice que las actividades de organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciben dineros procedentes de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo o que mantengan relaciones con matrices, sucursales o extranjeras ubicadas en ellas. Esa es la obligación de las organizaciones sin fines de lucro. Evidentemente hay muchos países que están en esa condición, catalogadas de riesgo, muchos países de África, o sea, y hay países que han sido catalogados. Recordemos que esta norma también hay organizaciones internacionales que velan sobre el tema de terrorismo y tráfico, tanto en las Naciones Unidas, en la ONU, como a nivel de Estados Unidos hay una organización que ve estos temas, ¿verdad? Evidentemente ellos han catalogado los orígenes más riesgosos y de qué países son, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que anda buscando la normativa. Estamos hablando del exterior. Quiere decir que si yo como institución no recibo fondos del exterior, entonces digamos que no tendría ninguna inscripción ante la SUGEP. No, porque hay organizaciones que reciben fondos del Estado costarricense. O igual donaciones nacionales. Exacto. Entonces esas no caerían dentro de este marco que nos está leyendo. O sea, sí, estaríamos dejando por fuera los donantes nacionales. Sí, en el tanto y cuanto ningún abogado, ningún contador maneje esos fondos. Pues entonces sí estaría regulado a través del abogado o el contador que maneje por ser los fondos de terceros. Por fondos de terceros, ¿verdad? Aunque sean locales, sí podrían tener la regulación. Y recordemos que ahorita vamos a ver algunas obligaciones del contador, que es mantener un tema de sistema de control interno y también el tema de conocimiento, conocer a su cliente. Ok, perfecto. ¿Cuál sería la diferencia en este caso el contador público y privado? Yo lo analizo que no hay ninguna porque estamos refiriéndolo al uso de los fondos. Con la obligatoriedad. Sí. Es lo mismo, es como hablar de abogados, son sí, profesionales. Sí, porque también en la ley habla sobre oficinas de contadores, oficinas de abogados. Sí, despachos. Ajá, pero realmente se está refiriendo casi que a la persona física, al contador como tal. Sí. Aunque las Big Four, ¿verdad? Las grandotas, esas sí manejan fondos de terceros porque lo manejan mucho a nivel de los clientes. Entonces a veces ahí es donde el contador privado y público dice, yo no me tengo que inscribir ante la SUGEP porque realmente yo no manejo clientes o fondos de los terceros. Sí, digamos, la norma no hace referencia solamente a contadores públicos, ¿verdad? Habla sobre abogados, los notarios y los contadores. ¿El de bienes raíces? También tiene una, pero no por el 15, sino por no por el 15B, sino por el 15. Que ellos también están dentro del grupo. Dentro del grupo. Entonces, para aclarar, no solamente son contadores públicos, ¿verdad? Son contadores, tanto públicos como privados. Al no hacer distinción la norma entre contadores públicos y privados, evidentemente la interpretación tiene que ser a ambos, ¿verdad? Y los abogados y notarios. Solo en caso de, nada más hay que aclarar que los notarios, digamos, están excluidos si solo hacen las escrituras. O sea, un notario que solo representa digamos, a las partes, en donde solo elabora las escrituras notariales, ¿verdad? Ese notario no tiene que estar inscrito. Sí, porque él no está manejando fondos. No está manejando fondos y está regulado por la Dirección Nacional de Notariado.
en caso de que el notario a la vez brinde los servicios de custodia, no será por el tema de abogado, no por el tema de notaría. Eso sí, digamos, sí hay que tenerlo claro como tal, porque sí lo hace, en la reglamentación hace una diferencia entre un notario que solamente hace las escrituras, que no está obligado como tal. Y esos abogados que lo que hacen es representar empresas, pero no manejan fondos, sino que simplemente salen como representantes legales. Bueno, lo que la norma habla sobre servicios de compra y administración de sociedades. Entonces vamos a ver que lo que dice, digamos, el artículo 15, ¿verdad? Hay algunas, digamos, dos, el inciso C y el D, dice transferencias sistemáticas sustanciales de fondos realizadas por cualquier medio, y la D es administración de recursos financieros por medio de fideicomisos o cualquier otro tipo de administración de recursos efectuada por personas jurídicas que no sean intermediarios financieros. Esto mucho lo hacen los despachos de abogado, ¿verdad? Que tienen contratos de confianza, ¿verdad? Suscriben un contrato de confianza para comprar propiedades. Ahí el cliente deposita el dinero, hace las transferencias, y eso lo utiliza este fideicomiso para hacer las compras que están encargadas, ¿verdad? Y normalmente se utiliza la figura del despacho de abogados o de contadores públicos si es del caso. En el caso de del 15 bis, lo que dice es, bueno, las personas físicas y jurídicas, así como abogados y contadores, exceptuando a los profesionales asalariados respecto a su patrono público, cuando hacen las siguientes cosas, actividades. Uno es compra y venta de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de bienes raíces que hacen esa compra o venta de bienes inmuebles. Hay un bienes raíces que simplemente es comisionista, ¿verdad? Entonces ese no, porque simplemente lo que está es ganando una comisión como tal, simplemente tiene depositados varias propiedades, pero él no ni las compra ni las vende, es un intermediario. Estamos hablando de un corredor de bienes raíces cuando él también compra propiedades y vende propiedades. También tenemos la administración del dinero de las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente por el monto inferior a la cuantía significativa determinada en este reglamento, o sea, por menos de $400,000, porque $400,000 aplicaría el inciso 15, ¿verdad? Y la operación y administración de compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, ¿verdad? Entonces, si el abogado está haciendo esas acciones de operaciones, administrando la compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, pues debería estar incorporado en ese registro, ¿verdad? Que básicamente, digamos, son las actividades que están reguladas como tal. Hay dos casos aquí que nos están poniendo, aprovechando esto. ¿Qué pasa con aquellas empresas que se usaban antes o aún se utilizan para pago de planillas? Es decir, manejan la planilla de otra empresa. Pueden considerar como que están siendo utilizadas para manejar fondos de terceros. Bueno, cuando se habla de fondos de terceros es porque los accionistas no son los mismos, ¿verdad? Hay empresas que brindan los servicios de planillas, ¿verdad? Que elaboran la planilla y algunas hasta le depositan a esas empresas para que paguen sus planillas, ¿verdad? Exactamente. Esas sí tendrían que estar registradas porque están manejando fondos de terceros. No el caso en que el grupo de interés económico tiene 2 o 3 sociedades y una de ellas es la que paga los salarios. Y todos los meses hay transferencias de la casa matriz a esa empresa y esa empresa paga. Ahí no, porque no son fondos terceros, son fondos propios, ¿verdad? Como tal. Y la otra es muy usual que en las empresas los contadores terminen siendo también tesoreros y firmantes en cuentas corrientes. Podrían estar siendo involucrados por esta acción ante la SUGEP. Digamos, como el registro como tal no estarían obligados porque no están manejando fondos para terceros, sino simplemente están ocupando un puesto de junta directiva y ejerciendo su función. Y ahí depende, digamos, de los orígenes que tiene la empresa de esos fondos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que yo sea secretario o tesorero de una compañía. En ese caso no existe la obligación de registro,
Puede ser que a la compañía sí, por el origen de los fondos, ¿verdad? Pero yo, como por ser simplemente tesorero de una compañía, como no, pues no tendría la obligación. Evidentemente, si tengo la obligación de, si hay conocimiento de que los recursos no son de una procedencia lícita, de presentar la denuncia y salir de esa compañía, ¿verdad? Y porque hay un tema de responsabilidad personal, ¿verdad? Y en el caso, digamos, de los contadores de juntas de educación, que ellos lo que hacen es que pueden firmar los cheques y que igual, digamos que no manejan los fondos, pero sí salen como tesoreros y contadores a la vez. Pero es que el titular de la cuenta no es el contador, es la asociación, ¿verdad? Entonces, aunque él tenga responsabilidad, sí, o sea, digámoslo tiene así. responsabilidades, pero realmente no son fondos de él, están siendo manejados en una cuenta a nombre de esa entidad, ¿verdad? Que él está autorizado para girar fondos, pues es una decisión que ellos tomaron, ¿verdad? Pero no solo por ese hecho tiene que estar registrado. El caso sería de que se deposite a él el dinero y él sí gire de su cuenta personal o de su cuenta destinada para esos fines, ¿verdad? Recordemos también que un contador no puede utilizar todas sus cuentas para todo lo que quiera. La norma exige, en este caso, que esté registrado, manejar esas cuentas en forma separada de su patrimonio, para que solo evidencien movimientos de esa actividad propia, ¿verdad? Si es de representación o de custodia de fondos, es solo de la custodia de fondos que va a manejar esas cuentas y no revolver eso con el patrimonio personal. Hay una pregunta de don Mario Gamboa, si usted conoce, digamos, que esté dando algún error en la página de la SUGEP para inscribirse, que lo ha intentado y que le da error. Sí, eso tiene, bueno, hay un requisito que tiene que tener firma digital. Puede ser que tenga un problema de uso de la firma digital y no está actualizada o está vencida y tenga problemas con la firma digital. Pero sí, el ingreso es con firma digital y podría tener un problema de navegador, ¿verdad? O de la instalación de los drives de la firma digital en su computadora. Sí, en algún momento está dando un error 405. Entonces, es un problema de navegador. Prácticamente es entre el usuario y... Sí, es un error que llaman capa 0. Sí. 08. Entonces, para que no se asuste, amigo, don Mario. O sea, todavía no se le ha pegado lo de la TV a la SUGEP. No. Estamos Bien. en esa línea. Don Errol, tal vez sí, desde el punto de vista suyo como contador público y auditor, usted nos hablaba ahora el tema del control interno que debe llevar el contador. Por ejemplo, bueno, para continuar con la línea y llegar, digamos, a las obligaciones, en la inscripción hay que hacer unas declaraciones, ¿verdad? Y estas declaraciones son importantes. Por ejemplo, hay que hacer una declaración de que no tiene antecedentes penales relacionados, ¿verdad? Si la persona es extranjera y se nacionalizó costarricense, pues tiene que también aportar certificaciones penales de su país de origen, aunque sea nacional, ¿verdad? Porque eso normalmente para haberse nacionalizado se lo pidieron como tal. Y lo otro que sí es importante, hay una declaratoria que referente a que no está, una declaración jurada que no está en el listado en algunos, digamos, controles que tiene la Organización de Naciones Unidas. Bueno, no voy a bajar los nombres porque son un poco complicados en términos de las siglas. Y también en Estados Unidos, que está la OFAC, que es para efectos de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros. Entonces, son dos listas que manejan de personas que están vinculadas. Entonces, la declaración es que yo no estoy en esas listas, ¿verdad? Para efectos de ver esa transparencia en el manejo. Y en cuanto a las obligaciones, hay varias obligaciones. La primera que se tiene, muy importante, es yo como contador o como abogado tengo que identificar quién es el cliente, ¿verdad? Y ejercer la debida diligencia en conocer esa relación comercial que tienen mis clientes y producen sus fondos, ¿verdad? Eso es lo mismo como el conozca a su cliente que tiene los bancos, ¿verdad? Entonces yo como contador, yo también tengo que tener un proceso de conocer a mi cliente. Preguntarle, bueno, tengo que llenar una ficha y que usted me la firme diciendo a qué se dedica, qué son sus actividades, de dónde vienen sus fondos, con qué regularidad va a enviarlos, para qué fines son,
y de otra forma investigar un poco quiénes son sus clientes o sus potenciales clientes que le están pidiendo un servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes el contador o el abogado simplemente decía, quien necesita una propiedad, me contactó por internet, yo le consigo la propiedad, transfiérame los fondos y yo se la compro. Digamos, eso no puede funcionar de esa forma, ¿verdad? Yo tengo que conocer quién es el cliente, ¿verdad? Conocerlo, de dónde es, saber a qué se dedica, a ver si tiene oficio conocido, ¿verdad? No un oficio desconocido y que tiene interés de transferir grandes sumas de dinero. Eso es lo primero, o sea, entonces ahí viene el tema de control interno, parte de los expedientes que yo tengo, porque esto yo lo tengo que tener a disposición si las autoridades correspondientes me lo piden, ¿verdad? Y eso es cuando la cuenta tiene muchos movimientos y ese sujeto al que yo estoy representando tuvo algún problema a nivel internacional, lo notifican, buscan las transacciones en Costa Rica e identifican que fue en una cuenta corriente de un contador que se le pasó dinero, ¿verdad? Entonces ahí lo van a llamar para decir, bueno, usted recibió dinero de ese sujeto, ¿quién es? Ah, bueno, aquí está el expediente, aquí está la justificación, ¿es creíble? Sí, es creíble como tal. Hace muchos años, cuando yo estaba en Colegio de Contadores Públicos, en la Junta Directiva, llegaban muchas certificaciones para el exterior, en donde en Guatemala y otros países se le pedía a un contador público local que le certificara los ingresos de un cliente de otro que está en Guatemala y que la oficina de contabilidad de allá le estaba pidiendo que le certificara los orígenes de los fondos porque iba a invertir en Guatemala y entonces había que enviar certificaciones y había que autenticar la firma del contador para efectos de enviar las certificaciones consularizadas, ¿verdad? Eso demuestra, digamos, que hace muchos años había un tema de control en esos temas y los orígenes. Entonces uno perfectamente podría pedirle a nuestro cliente, bueno, certifíqueme en su país de origen a través de un contador público cuál es el origen de esos fondos y cuál es la actividad que usted desarrolla y me la trae consularizada para efectos de protección. Si usted le pide eso a un cliente, que si es real las transacciones, se lo va a traer. Si usted se lo pide y no lo trae, mejor que se fue, porque no pude demostrar de dónde eran los orígenes del fondo. Estos tienen que estar disponibles los registros de transacciones en el cliente. O sea, yo no solamente tengo que tener el archivo inicial de conozca a sus clientes, sino tengo que tener un movimiento, un rastreo de todos los movimientos de fondos que yo recibí de ese cliente, ¿verdad? Para darle trazabilidad a las transacciones. Y también tengo que cumplir con algunos criterios de personas políticamente expuestas, ¿verdad? Que también la SUGEP tiene para los bancos y para otras entidades cuando, por ejemplo, algún magistrado o algún ministro o algún funcionario de alto rango lo va a contratar a usted para que le compre casas o le maneje dineros, ¿verdad? Hay un tratamiento especial para esas personas expuestas políticamente, ¿verdad? Que también tengo que cumplir. Lo otro es que yo como obligado tengo que tener controles para evitar el riesgo de legitimación de capitales o financiamiento del terrorismo. Entonces yo tengo que tener dentro de mi esquema algún alertas o algunos procesos de control y de verificación para que esto no suceda. También si yo delego esta verificación a un tercero, pues yo también tengo la responsabilidad de garantizar la identificación del cliente, el beneficiario final y sobre los depósitos de relación comercial que se tiene. Y también tengo que tener controles cuando tenemos sucursales o filiales extranjeras, ¿verdad? Hay muchos despachos que pueden tener alguna representación internacional de algún otro despacho que esos les encargan algún negocio para sus clientes, ¿verdad? Ahí también yo tengo que tener la trazabilidad y el control para evitar esa legitimación de capitales. ¿Por qué? Porque aunque sea de la mismo grupo de red de contadores, pues es importante tener la seguridad o plena seguridad de que esa legitimación no se está facilitando como tal. También hay controles cuando existen relaciones comerciales y transacciones con personas físicas y entidades financieras de países catalogados de riesgo con organismos internacionales. También hay que establecer mecanismos de reporte de operaciones sospechosas para efectos de informar. Entonces,
Una persona que está registrada en la SUGEF porque tiene transacciones con estos movimientos y detecta que una transacción es muy probablemente sea un delito, está obligado a informarlo al ICD, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está con conocimiento de causa, hay indicios suficientes para prever eso, entonces dice, evidentemente esos reportes tienen que ser muy confidenciales, ¿verdad? Muy con la debida diligencia para efectos de proteger la identidad de las personas y que también no sufra evidentemente una lesión por parte de estos sujetos, ¿verdad? Hay que entender las realidades. La realidad de este medio es que muchos contadores pueden ser utilizados, ¿verdad? Sin saber, ¿verdad? Sin conocimiento de causa. Y eso es importante que los contadores o abogados entiendan de que ante tanto movimiento de dinero es importante, no solamente es el registro. O sea, alguien diría, pero ¿cómo me evito el registro? ¿Para qué tengo que registrarme? ¿Por qué tengo que registrarme? Pero si usted maneja fondos de terceros hay un riesgo. Y la mejor forma de evitar ese riesgo es tener esos mecanismos, estar registrados y cumplir con estos mecanismos de riesgo, porque cuando surja un problema con uno de sus clientes, van a poder demostrar que usted hizo todo lo necesario posible y tenía todos los controles necesarios para poder identificar si eso era una transacción de este tipo. Y ante las evidencias se ve que no, entonces usted no tiene ninguna responsabilidad. Sí, también es para cubrirse. Correcto. Es para evitar contingencias del manejo de esos fondos. Realmente es para bien para el contador o para el abogado. Es una cobertura de defensa, digámoslo así. Sí, muchos dirán, ¿para qué me registro? Es un trámite más, es una burocracia más, pero bueno, hay un tema de protección más importante que los intereses particulares, ¿verdad? Y también es un mecanismo para que yo como sujeto que intervengo en un proceso tenga cubierto por lo menos mi responsabilidad como tal y poder demostrar, hice todo lo posible, mis controles internos eran suficientes para poder detectar ese movimiento, pero ante los movimientos que mi cliente hizo, los movimientos fraudulentos que él hizo, era imposible detectarlos como tal y nunca se me reveló la información y por lo tanto nunca pude avisar al ICD de la existencia de esos fondos o de esos movimientos como tal. Es importante ahí reconocer que existe una penalización para el sujeto que maneja fondos de terceros, sea abogado, sea contador. Entonces supongo que eso también va a salvaguardar. La ley correspondiente, digamos, no tipifica, digamos, en este caso sanciones penales porque no es una ley, digamos, los artículos que estamos referidos no son de tipo penal, son de tipo de responsabilidad económica y administrativa. Pero recordemos que los tipos penales, todos, tienen, digamos, sujetos que participan del proceso. En este caso, si el contador fue un facilitador, tenía conocimiento de causa, sabía el origen de los fondos, lo ocultó, él es dentro del liter criminis que se llama un facilitador o un colaborador y por lo tanto va a tener, aparte de las sanciones que presenta esta norma, una responsabilidad penal por haber facilitado esos temas, ¿verdad? Recordemos, hay casos, por ejemplo, en Punta Arenas que fueron allanados algunos locales de exportación en donde exportaban tiburón congelado y dentro del tiburón congelado iba sacos de droga, ¿verdad? Y ahí de todo el personal se lo llevaron y hasta el contador se lo llevaron. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad directa, no por ser contador, sino porque participó del proceso. ¿De qué forma? Para eso es el proceso penal, para ver si usted fue facilitador, colaborador, autor intelectual o sí, los material. Sobreprecios. Correcto. Y las transferencias, las transacciones, los costos, o sea, hay un tema de que uno dice, mira, estamos exportando. Por ejemplo, hubo casos cuando estaban los incentivos de exportación, los certificados de abono tributario, en donde se exportaba bilis de creo que era de res. Y se hizo a los años se hizo un estudio y que para poder exportar la cantidad de barriles de bilis tenía que haber consumido en un año casi lo que consumía Brasil en 3 años.
para poder sacar la cantidad de barriles. de bilis de esos animales. Entonces ahí es algo lógico, o sea, ¿cómo usted va a exportar un barril que costaba, le ponían unas cifras enormes a cada barril, ¿verdad? Y generar un certificado no tributario por esos montos, evidentemente había algo que no concuerda. Sí, que no hay justificación de decir yo no sabía, entonces, no me di cuenta. la conclusión es que no por ser contador y abogado y cumplir con esto no voy a tener sanciones penales, sí las puedo tener en tanto y cuanto yo participe dentro de ese proceso, ¿verdad? Evidentemente tener una profesión, ejercer una profesión de estas, evidentemente me da una mejor posición de poder haber colaborado con estas ejecuciones de delitos, ¿verdad? En la ejecución de ese delito. Y por eso es que la ley hace un tema de llamado a cuentas al abogado y al contador para que tenga sus propios controles, pueda estar inscrito y pueda a través de estos mecanismos ser alerta en transacciones como tal. Evidentemente hay sanciones, el artículo 81 de la ley establece las sanciones. Por ejemplo, hay multas. Por ejemplo, si no reportó las transacciones de entre un 5 y un 50% del monto de la transacción efectuada, ¿verdad? Entonces podría ser muy alto, ¿verdad? Y también establece por no inscribirse y otra serie de actividades, multa que va de 2 a 100 salarios base por no inscribirse. Entonces, digamos que no se inscribiera teniendo la obligación por lo menos 2 salarios base. Estamos hablando de casi más de 800, 900 mil colones, que son salarios bases del Eso es cuando sí tiene la obligación de inscribirse. Sí tiene la obligación, y no lo hizo. Porque el banco, bueno, sé que algunos bancos estaban pidiendo una nota de descargo. Que no lo sé. Lo que está haciendo el banco es a través de un perfil, define, mira, este es abogado, es contador, tiene movimientos un poco altos, entonces le voy a mandar una carta para ver si o que me certifique que no. Eso más que todo son acciones del oficial de cumplimiento. Es como descargos para ellos. Poder llegar a la institución a un nivel de riesgo adecuado y decir, no, yo le mandé una carta, me contestaron que no tenían que inscribirse porque no cumplían con el perfil, punto. Yo me puedo inscribir en cualquier momento. Correcto. Y no tengo que volver a actualizar datos cada año solo con esta vez que me haya inscrito. La norma lo que habla es una inscripción inicial. Evidentemente, si cambias de oficina, cambias de ubicación, modificación. Hay que hacer una actualización de datos. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que se busca es colaborar con las autoridades en la prevención de estos delitos. Evidentemente, mi dirección física es importante para que me llamen, porque las autoridades pueden llegar donde mi persona a preguntarme, a ver los archivos que yo tengo, a decirme cuáles son las transacciones que tuvo con ese cliente, qué conoce usted de ese cliente, cuál es el formulario que usted le llenó para conocer a su cliente, cómo lo conoce, dónde lo conoce, o sea, todas esas cosas, y para eso me tienen que ubicar, ¿verdad? Entonces el tema de colaborar, parte de eso es actualizar la información. Igual, si se puede inscribir, hay un proceso también de desinscripción que se da. Lo importante es que los contadores tengamos la claridad cuándo sí tenemos que tener ese registro como obligatorio y cuándo no lo tenemos que tener, básicamente. Bueno, don Errol, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias. Sabemos que usted cuenta con mucha experiencia sobre estos temas financieros, que hoy cambiamos de tema, de fiscal, nos pasamos a la parte financiera, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. Hemos estado hoy con don Errol Solís, contador público, contador privado, experto en esta área de lo que es la SUGEF y todo lo que son entidades financieras, y de recordatorio a los compañeros contadores públicos y privados: analicen su situación con sus clientes, a ver si realmente tienen esta responsabilidad de inscribirse ante la SUGEF. Muchísimas gracias, don Errol, por estar con nosotros. Con mucho gusto, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Recuerde que puede ver este programa en nuestro canal de YouTube. Búsquenos allí como Experiencia Contable, se suscribe y vea este y otros programas. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.